Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 45 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices. Hoy un nuevo programa, esta vez relacionado con un tema de importancia mundial. Un tema del cual los periodistas hablamos mucho, pero que pocas veces nos informamos tanto y que ha generado una ola de reportes y ya en una época donde hay redes sociales, donde hay periodistas ciudadanos, vemos un poco más de lo que está pasando en 4 países referentes al ébola. Este es el tema principal del día de hoy. Hoy entramos 45 minutos tarde porque jugaba el Real Madrid, que ahora es el equipo de todos casi. Ganó la Supercopa de Europa. Y entonces vamos a ir hasta las 4 de la tarde para compensarles este espacio. Nos puede escuchar en 93.5 FM en vivo, nos puede escuchar en www.monumental.co.cr en cualquier parte del mundo, y a las 8:30 de la noche nos puede observar a través de Canal 2, la imagen de la radio. Estaba con nosotros Mira Cuesta grabando el programa para el reprise en la noche. Gracias a las personas que ya nos están reportando sintonía a través de redes sociales, a el Poaz en Twitter, que dice momento bueno del día para escuchar Matices, y Adolfo SJCR, que dice qué buen tema tienen hoy en el programa. Así es que un agradecimiento a ustedes. Antes, como es normal en Matices, vamos con nuestro boceto, que es un estado de situación que nos hace nuestra productora Isabel Martínez. Es un reportaje muy breve para saber por qué escogimos el tema del ébola hoy en el programa. Así es que vamos al boceto, apenas lo tengan listo, vamos al boceto y regresamos para presentarles la mesa de lujo que tenemos hoy para hablar sobre el ébola. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Los ojos del mundo se encuentran en este momento en África. Ahí, Guinea-Conakry, Liberia, Nigeria y Sierra Leona han sido víctimas de una epidemia de ébola que tiene al planeta desde el viernes anterior en una emergencia internacional. Es la tercera vez en la historia que la Organización Mundial de la Salud decreta una alerta de este tipo. La primera fue en el 2009 a partir del brote de H1N1 y la segunda este mismo año luego de los casos reportados de polio. El brote de ébola inició en marzo de este año en Guinea-Conakry y ha causado la muerte de cerca de 1.000 personas y 2.000 han sido infectadas. Actualmente no existe tratamiento o vacuna para contrarrestar el virus y la tasa de mortalidad ha sido del 50%, aunque podría alcanzar hasta un 90% de los decesos en personas infectadas. No obstante, en Ginebra se informó este fin de semana que una vacuna para prevenir el ébola podría estar lista en 2015. Países como Panamá, El Salvador y Perú, a pesar de que no registran casos, se encuentran en alerta. En Costa Rica, el viernes anterior, el Ministerio de Salud dio a la población algunas recomendaciones como no viajar a los países afectados y al mismo tiempo señalaron que tendrán una vigilancia constante en las personas que ingresan al país proveniente de las naciones africanas afectadas. En vista de la importancia y la gravedad de la situación, hoy en Matices le daremos algunos tonos sobre la alerta mundial por ébola. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son
Son las 2:49, les voy a presentar nuestra mesa de invitados. Es una mesa de lujo hoy para analizar el tema del ébola. Quiero agradecerle a don Álvaro Avilés, jefe de infectología del Hospital México, que está con nosotros. Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Espero esté usted bien, también igual que los radioescuchas, a ver si podemos hacer algún aporte que valga la pena, que nos ayude a todos. Fijo va a haber un montón de aportes, sobre todo un tema que yo pretendo que sea muy didáctico, porque lo decía al inicio del programa, los periodistas hablamos mucho del ébola, pero en realidad un poco nos informamos. El ébola hasta hoy había sido una enfermedad rara de África, así de feo como suena, digamos, así lo habíamos, por lo menos desde la prensa internacional se había tomado en consideración. Está con nosotros la doctora Catalina Ramírez, epidemióloga de Vigilancia Epidemiológica de la Caja Costarricense del Seguro Social. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a los compañeros de la mesa y a todos los que nos están escuchando. Es un placer nuevamente compartir con todos y hablar sobre un tema que realmente está sobre la mesa y que nos interesa a todos como sector salud y como población. Gracias por estar aquí, doctora. Y está con nosotros el doctor Roberto Castro, él es subdirector de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se hizo especialista la doctora Ramírez. ¿Vio? Se hizo especialista, le prendí el micrófono y todo. Nos trajimos de asistentes. Creo que aquí lo importante es que todos nos ayudemos. Sí, sin duda. Bueno, es importante hablar de esto. Yo creo que la población está un poco preocupada. A veces no sabemos transmitir las noticias y cuando aparece una enfermedad en alguna parte del mundo, a veces no le damos la información a la gente y toda la gente estornuda y piensa que ya tiene ébola, tiene chikungunya, tiene todo el asunto, sin pensar que esto pasa a través de una serie de procesos para que se den estas infecciones y bueno, eso es lo que vamos a intentar compartir con todos los radioescuchas de este programa. Una de las particularidades de este episodio último del ébola es la cantidad de medios sociales que hay. Entonces ya no solo esperamos un cable internacional, sino que empezamos a ver videos de YouTube grabados por la población, videos de médicos, crónicas de periodistas que pueden mandar al instante. Un día eso leía uno en El País, en España, de un periodista que se puso él el reto de decir hasta dónde llego, y se fue caminando y llegó hasta el lugar donde estaba el paciente aislado en el hospital en Liberia. Entonces él lo que intentaba era explicar cuáles eran las leves medidas, por ejemplo, de aislamiento que hay en algunos de esos países. Otra gente que se fue, otro periodista del País también, que se fue a entrevistar, no, de la BBC, que se fue a entrevistar a la gente común y corriente que estaba en Liberia vendiendo en mercados, por ejemplo, y entonces recibía la comida a mano limpia y comía ahí. Entonces él les decía, pero ¿no les da miedo el ébola? Y entonces decían, no, es que el ébola es un invento de las casas farmacéuticas y de Estados Unidos, para que nos muramos de miedo. Y como pretendemos ser muy didácticos desde diferentes abordajes, me gustaría que ustedes me ayuden a explicarle a la gente qué es el ébola. Doctor, por favor. Bueno, muchas gracias. Empecemos por mencionar que ébola es una enfermedad producida por un virus. Hasta hace poco formaba parte de las enfermedades denominadas fiebres hemorrágicas, pero recientemente se le ha reclasificado en cuanto a nombre porque tiene un matiz un tanto tenebroso, un tanto dañino solo por el concepto, y está sancionada por películas como aquella película con Dustin Hoffman, Epidemia, en donde se presentó una imagen un tanto tergiversada de lo que es este fenómeno. La enfermedad se le conoce desde 1976, en que se logró reconocer que un agente viral, que para quienes están entendidos en el área de la biología, es un virus de tipo ARN de banda sencilla de polaridad negativa, un diámetro de apenas 80 nanómetros, una cosa bien pequeña, pertenece a la familia Filoviridae, y dentro de esta familia hay 3 géneros específicos, el género ébola, el género Marburg y el género cuevavirus. Ébola a su vez tiene 5 serotipos diferentes y de esos 5 serotipos todos han demostrado infección en el ser humano, pero solamente 4 han demostrado enfermedad. Esta enfermedad está matizada a su vez por un asunto cultural. Ha ocurrido en una zona poblacional muy diezmada, con condiciones ajenas a lo que nos es habitual en el mundo occidental, con costumbres y tradiciones en cuanto al manejo de los desechos corporales, el manejo de los cadáveres. Para ellos es inaceptable que uno de sus seres queridos se vaya sin que ellos lo bañen, y es en este contacto donde las personas pueden adquirir la enfermedad.
Es una enfermedad de la que se conoce menos de lo que el pánico ha creado. Hasta hace poco se ha reconocido que es probable que los murciélagos la transmitan, siendo ellos reservorios. No afecta a los murciélagos, afecta básicamente a diversos tipos de primates, y pues el ser humano relacionado biológicamente con esta clase se ve igualmente afectado. Es una enfermedad que tiene lo que se llama un periodo de incubación que puede ser de hasta 3 semanas, pero en promedio es de 8 a 10 días. En ese periodo no hay contagiosidad, pero cuando la persona empieza a desarrollar síntomas al inicio, son síntomas tan inespecíficos que se pueden confundir con malaria, con hepatitis, con meningitis, con una serie de condiciones que cuesta mucho a ojo desnudo, a ojo sencillo, poder hacer el diagnóstico. La parte dramática consiste en ya la etapa final de la enfermedad, cuando la persona experimenta una serie de respuestas inflamatorias desencadenadas y descontroladas, que le llevan a un estado de sangramiento difuso incontrolable. Sangrado que provoca que la sangre se salga de las venas y de las arterias, la presión cae y la persona termina en un estado de shock irreversible. Y eso es lo que lo hace dramático, porque súbitamente ve usted a la persona sangrar por ojos, nariz, boca, por todos los orificios corporales, y pues sangrado respiratorio, sangrado digestivo, sangrado cutáneo. Vamos a ver, el riesgo de hacer un programa con especialistas de la talla de ustedes es que yo quede como ignorante en el tema. Entonces algunas preguntas mías tal vez les parecerán básicas, pero yo quiero desmitificar algunas cosas. He oído en todas las crónicas periodísticas que he leído del ébola que el ébola no tiene cura. Lo que pasa es que yo digo, bueno, entonces uno vive toda la vida con ébola. ¿Qué pasa con la gente que no se muere? Porque la mitad un poquito menos, ¿verdad? Entonces esa pregunta parecerá muy básica, pero yo le pido, doctora, que me ayude a entender eso. ¿Qué pasa con la gente que no se muere de ébola? Bueno, lamentablemente eso es una enfermedad que tiene una tasa de letalidad muy elevada, por encima del 50 hasta el 90% de los casos que padecen la enfermedad y logran infectarse, pues fallecen. Muy pocos han sobrevivido, por no decir que casi ninguno. Sin embargo, ahorita sobre el brote más reciente que tenemos, pues tenemos 2 casos que están ubicados en los Estados Unidos, que posiblemente pues vamos a ver si realmente son parte de la estadística de ese 10% que logra sobrevivir a la enfermedad. ¿Por qué podrían tener más oportunidad? Esa es una pregunta muy interesante, porque realmente no han definido por qué unos se mueren y otros logran sobrevivir, ¿verdad? Yo creo que es algo que están todavía estudiando y puede estar muy vinculado a la respuesta inmune o a la respuesta inmunológica que las personas puedan tener, o sea, aquella respuesta con la que nosotros nos defendemos ante los agentes, ante las enfermedades. Esa respuesta puede marcar la diferencia de por qué unos sí pueden sobrevivir y por qué una gran mayoría pues fallecen. Entonces creo que son los baches que el doctor Avilés ahora nos estaba mencionando, de que falta mucho por estudiar de la enfermedad y que posiblemente ahorita que tengamos el riesgo de tener la dispersión a nivel mundial, pues sea uno de los temas que van a profundizar en descubrir, ¿verdad? En estudiar un poquito más. Bueno, entonces para arrancar, es una enfermedad, es una enfermedad viral que causa estas hemorragias en su fase más dramática. No sabemos la diferencia entre la gente que muere y que no. ¿Cuál es la diferencia finalmente, doctor? ¿Adelante? Una gran diferencia que se ha visto en esta crisis es, primero, algo diferente que ha sucedido esta vez es que se dio en ciudades. Previamente los casos habían sido en comunidades muy aisladas, y en donde el acceso era complicado, y en alguna medida se hacía una cuarentena de una población, a veces incluso por ellos mismos, porque no tenían mucho acceso, comunidades de 50 personas, una cosa así. En este momento, en alguna medida, ha mejorado el diagnóstico de algunas de las personas, porque están dentro de una ciudad. Aún así, parte de las familias los ocultan, porque cuando la población se entera de que en una casa hay un paciente con ébola, van a tener toda una serie
connotaciones sociales, sanitarias, etcétera. Pero aún así dentro de las ciudades hay alguna mejoría. Entonces, mucho de la disminución de la mortalidad, en este caso vamos por 58.6% de mortalidad de los casos que se han reportado hasta ahora. Como decía la doctora Ramírez, históricamente ha sido alrededor del hasta el 90% la mortalidad. En este caso, aparentemente por esas características, por poderlo diagnosticar un poco mejor, porque hay una serie de servicios de apoyo de organismos internacionales o de ONGs internacionales que están prestando servicio en este lugar, se logra un poco el manejo del soporte, que es un poco lo que, basado en el cuadro clínico que el doctor Áviles mencionó, logra que la evolución de los pacientes no sea tan nefasta como en otros casos. Entonces, al haber soporte clínico a los cuadros que están presentando, pues eventualmente hay alguna posibilidad de que la mortalidad sea más baja. Cuando ustedes hablan de soporte clínico, lo que me imagino es, por ejemplo, una persona que empieza a sufrir diarreas y deshidratación que genera el ébola, digamos, la cosa es sostener, no sé cómo decirlo en palabras muy sencillas, es sostener que no se deshidrate, sostener que no tenga hemorragias, que no paren, por ejemplo, para mantenerlo vivo. Eso es finalmente lo que se hace. Así es, eso es lo que está descrito. Pero quisiera, si me permite, retomar parte de lo que dijo Catalina, en el sentido de que la respuesta inmunológica es individual. Cada persona tiene un aparato inmunológico que funciona de una manera general, pero las pequeñas individualidades son las que hacen las diferencias. Hay sistemas inmunológicos más robustos que otros. Y lo que usted está mencionando ahora cuando hablamos de soporte es justamente eso, que si la presión baja porque la persona tiene diarrea, pues hidratar para que la presión no baje y no entre en un estado de shock que sea irreversible. Si la persona empezara a sangrar, pues tratar de contener los sangrados por mecanismos, alternativas que hay, algunas en fase de experimentación, con resultados dicen que promisorios, pero todavía nada concluyente. Pero todo eso es el soporte que nosotros llamamos de hemodinámica, de mantener una presión adecuada, que mantenga una buena perfusión de sangre y de oxígeno en los tejidos para que los tejidos no mueran. Sin embargo, la naturaleza del virus provoca una cascada inmunológica, que esto es como botar la primera piecita de un dominó, digamos. Exactamente, una exhibición de dominóes. Usted puede botar la primera piecita y aunque usted la enderece, las demás seguirán cayendo. Si la respuesta inflamatoria recibe el estímulo gatillo que dispare toda la respuesta, las medidas de soporte que nosotros podemos ofrecer se van a volver, bien entendida la palabra, cosméticas, porque va a llegar el momento en que inevitablemente no vamos a tener la velocidad ni la capacidad de alcanzar la respuesta inflamatoria de la persona. Para ser muy claros, el ébola no hay ningún mosquito, el ébola se transmite por fluidos corporales. Por contacto directo con fluidos corporales, con sangre, con residuos. ¿Con saliva? Sí, porque es un fluido corporal. Por semen también. Está descrito semen, que el por semen, sudor. Sí. Sudor no. Bueno, el virus puede estar presente en los diferentes fluidos corporales, pero tiene que tener usted contacto directo en los sitios de mayor adquisición. No es por tocar piel con piel, tiene que haber exposición de piel a una zona de probablemente vías respiratorias, ojos o boca, que tengan unas características de diferencia en cuanto a estructura y permitan la internalización del virus. El tejido, o sea, la piel o el tejido, digamos, en caso de las mucosas, por la permeabilidad que hay ahí, la facilidad de entrada de gérmenes, y sobre la piel, que la piel tenga alguna lesión, ¿verdad? Eso es importante. Claro, si la piel no integra. Un beso, no sé si de verdad qué difícil es hacer un programa con profesionales como ustedes. La piel de la boca, ¿cómo se llama? Adentro. La mucosa es más permeable que la piel del brazo. Es que las características de la piel para nosotros es, hágase de cuentas que usted tiene una construcción de bloques y aquí arriba tiene, en la capa más superficial, un reforzamiento para que esos bloques no rompan. Ese reforzamiento no lo tenemos en la boca. Tenemos células de menor capacidad protectiva y tienen además una serie de glándulas que producen lubricación, que son los portales abiertos por los cuales pueden ingresar y otros patógenos. Pero es más posible si hay una piel erosionada por alguna otra característica. Claro. Entonces, eventualmente. Por eso, en el tema aquí del ébola, a la hora de la parte del manejo de los pacientes, es tan importante la protección personal. La protección personal aquí de la gente que va a estar relacionada con los enfermos es quizás lo que puede marcar la diferencia entre
que haya algún nivel de control de los casos y que se haga una situación inmanejable por el número de casos. Se necesita equipos de protección personal impermeables. O sea, usted cuando se va a acercar a los pacientes necesita tener lentes de seguridad, idealmente que no se vayan a empañar para que pueda seguir trabajando, mascarilla, que hay un par de dudas. Lo que reporta la literatura, yo personalmente creo que no es una buena idea lo que están promoviendo, pero que debe haber una seguridad de que no va a haber acceso de esos líquidos, esos fluidos hacia las partes permeables de la boca y la nariz, sobre todo de la boca, y que en la piel no va a haber contacto, porque va a usar guantes y va a usar algún tipo de bata que sea impermeable. No son las batas desechables que se usaron cuando tuvimos el H1N1, porque ahí el tipo de equipo era diferente. Yo creo que si aquí pensamos que eso se va a usar y que eso va a ser el mecanismo, y yo creo que estamos cometiendo un error, y tenemos que prepararnos para tener disponibilidad en los países donde eventualmente, y en las zonas donde eventualmente podamos tener algún acceso con alguna persona en algún momento dado de ese tipo de ropa. Quiero, nada más les doy un instante para ir a Sierra Leona, ya está listo el misionero agustino recoleto, que se llama José Luis Garayoa. Don José Luis, muchas gracias por atendernos allá en Sierra Leona. Son las 9:05 de la noche en Camabay, que queda al norte de Sierra Leona. Quiero presentarlo nada más. Estuvimos leyendo que usted fue secuestrado por los rebeldes en 1998 en la guerra civil que asoló Sierra Leona. Volvió en 2005 para trabajar en la misión de Camabay y hoy ayuda a las personas enfermas de ébola. En su blog leímos textualmente: tengo miedo, mucho miedo, pero de una entrevista que leí hace tiempo se me grabaron a fuego estas palabras: el miedo es el asesino del corazón humano, porque con miedo es imposible ser feliz y hacer felices a los otros. Solo se puede afrontar el miedo con la aceptación, porque el miedo es resistencia a lo desconocido. Esto lo escribió usted en su blog en el mes de abril, cuando ya el ébola empezó a hacer estragos precisamente en África, pero eso sí, sus consecuencias no eran aún titular en primera página en ningún medio del planeta. Así es que, don José Luis, muchas gracias por atendernos. Buenas noches en Sierra Leona. Buenas noches, y es un placer escucharos. Y qué más quisiera yo que poder explicarles de una forma asequible y accesible a mi gente, que es la mayoría analfabeta, todo lo que estaba oyendo ahora en el programa, que es 100% verdad. Don José Luis, bueno, primero un saludo. Sé que usted estuvo acá en Costa Rica, si no me falla la memoria, entre la década del 60 y del 70, le había dicho a mi productor Isel Martínez. Pero cuéntenos cómo se vive esto allá, porque nosotros hablamos desde acá de las medidas de protección que hay que tener, de cómo se transmite el virus, pero en realidad las poblaciones, aunque son ciudades, nos aclaraba el doctor Castro, algunas de ellas son de personas altamente analfabetas, por ejemplo, a quienes no solo por una cuestión de educación, sino por una cuestión de cultura, cuesta explicarle las medidas las medidas sanitarias, don José Luis. Sí, mira, son los dos ejes con los que tú puedes controlar a un pueblo: el miedo y la ignorancia. Nuestro pueblo, ¿por qué tiene miedo? Porque es ignorante. ¿Y por qué es ignorante? Porque a veces nos interesa que lo sea. Porque una persona ignorante es más fácil manipular y explotar. Y te estoy diciendo explotar porque si queréis comprar un diamante de lo mejorcito en pureza, tendréis que comprar un diamante de Sierra Leona. El ébola se está extendiendo, pero los trenes que sacan los minerales de Sierra Leona siguen actuando. Entonces hay una desinformación total, y la hubo desde abril, y ahora que el ébola puede atentar contra esos intereses comerciales internacionales, es cuando parece que nos damos un poquito de cuenta, y se le han pedido al presidente medidas concretas. La primera medida fue declarar estado de emergencia. Ahora casi no nos podemos mover. Ha hecho un listado de hospitales que tienen permiso para atender enfermos. Para eso tienes que tener esas condiciones de seguridad, como los trajes, las máscaras, los guantes especiales, que nosotros en la misión no tenemos. Cuando yo llegué acá, vi que la necesidad básica de Sierra Leona era educación y salud,
y con amigos españoles di una atención médica a gente que de ninguna forma podría acceder a ella en un área de unas 200 aldeas a las que muchas hay que ir andando. Para que os hagáis una idea, el 90% de los líderes, de los jefes de esas aldeas son analfabetos, y cuando tienen que firmar un documento para hacer un proyecto ponen la huella dactilar. Luego tienen miedo. Hay unas tradiciones de respeto a los difuntos, de entierro a los difuntos, de pasar la noche con ellos, y como estabais explicando muy bien, el fluido corporal, especialmente en el momento más crítico de la enfermedad o incluso en el cadáver, es lo más contagioso. Si ellos lavan el cadáver, si ellos besan el cadáver y abrazan el cadáver, es cuando más se contagia. Y eso es lo que nosotros insistimos, que por un tiempo habrá que cuidar esos ritos funerarios. Otras cosas de la transmisión, de no comer animales salvajes, de monos, que dicen, granpa, porque me llaman como el abuelo, y entonces, ¿qué comemos? Es muy difícil. Si en Costa Rica tenéis un caso de ébola, yo sé que lo vais a controlar enseguida, y en España con todo el escándalo que hagan porque se ha muerto un religioso. Y no te cuento ya en Estados Unidos e Inglaterra, pero aquí en Sierra Leona, en Liberia, que es lo mismo, es muy difícil el control, porque no tenemos medios, porque la gente no sabe, y comenzó a decir que el ébola no existía, que era una forma más del gobierno de traer un dinero que luego se roban ellos. Y así estoy, chico, mano con mano, peleando hace meses. No, José Luis, es tremendamente doloroso cuando usted dice que el ébola sigue avanzando, pero los trenes, los vagones cargados de diamantes no dejan de salir de Sierra Leona. ¿Usted ha atendido, en los últimos meses, ha estado ayudando directamente a enfermos con ébola? No. Una vez que nosotros estamos haciendo operaciones normales, yo no soy un personal de salud, ¿ok? Soy un religioso que, como bien has dicho, trabajó 10 años en Ciudad de los Niños de Cartago, en Costa Rica, con los chicos de la calle, encargado de la formación profesional. Mi mundo son más los hierros y las construcciones y las maderas. Pero he tenido que atender mínimamente en salud, porque al menos yo sé leer el prospecto médico de unas pastillas o de una pomada, y con la ayuda de otros compañeros pues ha sido mejor. Así hemos trabajado, hemos hecho operaciones y hemos atendido a enfermos. El problema es que ahora nos lo prohibieron radicalmente. Pues yo te puedo decir que me puedo topar el ébola mañana en una aldea. Bueno, pues será lo que Dios quiera. Y que hemos tenido muertos a 20 minutos de la casa. Pues en definitiva, no podemos hacer mucho más porque no somos técnicos en salud. Pero sí es cierto, y nos está dando mucha pena, que por el tema del ébola, muchos, como decía el doctor, que los síntomas son muy parecidos al tifus, a la malaria, y soy testigo directo. Yo he padecido clínicamente por laboratorio 20 malarias. Por eso ya me dijeron que tenía que salir de acá. 20 malarias y unas cuantas fiebres tifoideas. Entonces se están muriendo niños de malaria porque tienen miedo a ir al hospital. Creen que si van al hospital de los hombres blancos que están vestidos de astronautas, nunca los vuelven a ver a los seres queridos. Se mueren. Y no van a poder hacer sus ritos de respeto al cuerpo y al difunto, funerarios. Entonces los dejan morir, tienen miedo, y se mueren de algo tan simple como es la malaria, que atendida a tiempo, pues puede sobrevivir sin ningún problema. Te digo, yo he sobrevivido a 20. Ese es el drama, que ahora cualquier fiebre ya empieza el terror a pensar en el ébola, a esconderse. Incluso se han robado pacientes de los hospitales, la familia. Una enfermera iluminada empezó a decir que lo querían usar los cuerpos para ritos tribales, para conseguir poder, y casi queman, se fueron a atacar, a quemar el hospital de Kenema de referencia. Tuvo que ir el ejército y hubo balazos, que uno le pegó a un niño en una pierna de 9 años.
El pánico, y perdonad que os lo diga, los medios de comunicación, por lo menos los de mi tierra, no es que han ayudado demasiado a calmar. De repente nos hacen héroes, nos hacen santos, y nosotros lo único que hacemos es ser coherentes con nuestro estilo de vida, intentar ayudar a la gente y bajar la alarma social que está creando el ébola. Sí, una ínfima parte de esos trenes que se llevan de material de hierro, y 2 trenes diarios de 140 vagones que no procesan acá, si una ínfima parte de eso se dedicase realmente y conscientemente a frenar el ébola, ¿desde cuándo tendríamos una vacuna y desde cuándo Sierra Leona tendría una infraestructura médica básica y mínima, que no la tenemos? Don José Luis, usted nos dice que la gente va y saca familiares del hospital o que tiene miedo de ir al hospital. Sin embargo, y para no citar, voy a tener mucho cuidado de no citar medios de su país, sino en la BBC de Londres, por ejemplo, vi un reporte de un periodista que ingresó sin absolutamente ninguna tarjeta de autorización hasta el lugar de aislamiento en Liberia de un enfermo con ébola. Es decir, ¿usted cree que las medidas de seguridad en los hospitales y en los centros de salud sean suficientes para darle confianza a la población de que se acerque a estos centros? Por supuesto que no. Si tú te sientes enfebrecido, como decían los 2 voluntarios que he tenido yo de salud aquí, ahora un cirujano y un enfermero, que están sin trabajar porque por prohibición expresa, dice José Luis, si tú comienzas con una fiebre y yo sospecho que es ébola, yo no te llevo a Kenema, te aíslo aquí, te trato aquí a ver cómo le hacemos. Pero si a mí me llevan, no hay aislamiento personalizado. A mí me llevan con sospechas de ébola y me meten en una, entre comillas, zona de seguridad con 8 enfermos de ébola, seguro que termino agarrándola. Sí, es un panorama increíble. Este último, en el que nos ha ayudado a entender cómo se sufre este tema en carne propia desde Sierra Leona. No sé, les preguntaba antes si alguno de ustedes quería hacerle alguna pregunta a don José Luis, aprovechando que está. Le consulta a José Luis el doctor Roberto Castro. Doctor. Sí. Un placer saludarlo desde Costa Rica. Y el placer es mío, pues es como mi segunda casa, dime. No, y sobre todo estuvo en Cartago, eso es lo más importante. Es que aquí somos un montón de Cartagos, don José Luis. Sí. Lo interesante es, bueno, hemos visto en algunos medios que un porcentaje importante de la atención está en manos de grupos humanitarios, de Médicos Sin Fronteras, de organizaciones de este tipo que han estado, al igual que ustedes, una serie de religiosos atendiendo los casos. ¿Cuál ha sido el nivel de apoyo que se tiene en este momento? ¿Hay materiales suficientes o realmente la situación es bastante tétrica en ese sentido? Te voy a decir de ayer, porque ha venido el cirujano que fue a ver a una amiga suya, Marta Lado, una coruñesa epidemióloga que estuvo trabajando en Coconut Hospital en Freetown, que lo quisieron poner como de referencia para los casos del ébola. Ella llegó tarde a la comida porque con su jefe inglés estaban lavando a un muchacho de 16 años, muerto el cadáver, para meterlo en la bolsa y desinfectar el área, porque ningún doctor ni enfermera nativos querían hacer el trabajo. Esa ONG londinense, King's College, que se quiso encargar de coordinar el ébola ya, está desesperada, porque si ningún nativo quiere apoyar por miedo, pues ¿qué van a hacer solo 2? Y esta muchacha decía, mira, el gran problema fue la muerte de ese famoso doctor Khan, que lo nombraron héroe nacional. No le quito ningún mérito al doctor, se vino de Estados Unidos, era joven, 39 años, pero el doctor, como decía Marta, no se infectó con el traje, se infectó porque en una consulta privada en su casa bajó la guardia. Entonces, hay medios suficientes de protección y cuando se sigue el protocolo de seguridad no hay problema con el ébola. Y es lo que tenemos que decir. El ébola no anda saltando en la calle. Parece que hay medios
de comunicación que quieren radiar el ébola como un partido de fútbol. Ataca el ébola por la izquierda, cuida que te viene. No. Con un poquito de información y serenidad, uno puede protegerse del ébola. El problema es que ante muertes de enfermos, por ejemplo, el último doctor del mismo hospital que ha muerto, que es lo que le ha metido en crisis, fue por atender unos enfermos con una aparente malaria, que como usted decía muy bien, es parecido al síntoma de ébola. Entonces, bajó la guardia, atendió a las personas con malaria, entre comillas, que tenían ébola, y se infectó, y se ha muerto, y otro escándalo nacional. Entonces, en fin, el ejército está en las Calayjún y Kenema, dos zonas donde el foco es más grande, se han acordonado, y sin bromas, que nadie escape porque ya sabe lo que puede pasar. Han comenzado a aislar a veces por provincias y están intentando con estas máquinas detectoras de la fiebre mirar transportes públicos, aeropuertos, intentar ahora sí de una forma seria controlar el ébola. Pero el gran problema es también que no hay técnicos sanitarios porque ellos tienen miedo y son los primeros que corren. Claro, han muerto muchos. Murieron 7 enfermeras en Kenema, pero por lo mismo, por ir a casas particulares, por hacer un dinerito un poquito extra, que a todos nos viene bien a veces, fuera de nuestro turno de enfermería. Oye, pues enfermera, viene a ver a este niño que parece que tiene malaria, sí, voy, lo atiendo, me contagio y me muero. Entonces, todos traducen que se han muerto con el traje de protección en la zona de aislamiento, y no es cierto. Se han muerto siempre por bajar la guardia con los trajes de protección. Don José Luis, le quiere preguntar don Álvaro Avilés, él es jefe de infectología del Hospital México aquí en Costa Rica, zona 9/21 en Sierra Leona. Nos está atendiendo don José Luis Garayoa, él es un religioso misionero que está allá en Sierra Leona. Doctor. Muchas gracias. Don José Luis, antes que nada, darle las gracias. Darle las gracias porque el coraje que usted ha mostrado lo mueve a uno y le mueve mucho las bases. Uno como médico desde este lado del mundo, con tantas bendiciones que tiene, apenas ve las imágenes por la televisión, ve lo que puede uno leer, y en realidad uno no tiene idea de lo que puede usted estar viviendo. Y en ese sentido, mire, mis respetos y mi agradecimiento, yo creo que en nombre de todas las personas que por una u otra razón no están ahí con ustedes o que les falta coraje para poder acompañarnos. La pregunta es humana, en el sentido de que uno lee que el personal en salud está huyendo de la atención, de los centros de atención. Y aunque eso es una crisis que a cualquier persona nos puede afectar, mi inquietud va en el sentido de qué siente el pueblo, qué le traduce el pueblo cuando ve que quizás las únicas o las últimas personas que podían darle la mano les abandonan de esa manera. Temor, y comienzan a refugiarse en lo clásico, la brujería, la magia, el hombre sobrenatural que llaman supernatural man, o en el fanatismo religioso, que el ébola está revelado en la Biblia y solo Dios lo puede curar. Mira, yo soy sacerdote y religioso, pero a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, yo no puedo creer que solo mi fe y Dios me puede salvar. Claro que puede hacer lo que quiera, pero hay que tener cuidado. Don José Luis, un día de esos escuchaba... No, adelante, termine, por favor. Sí, hay que tener cuidado con esos radicalismos porque se extiende el problema. Huyo del hospital, me pierdo por las pequeñas aldeas, voy a un brujo, a un chamán, y ya está, ya se ha armado. Y han aparecido aldeitas con todos muertos, tirados al suelo. Don José Luis, un día de estos escuchaba un análisis
sobre el tema. Recordé un curso de la universidad, cuando estábamos empezando la universidad, que se llama semiótica, donde un profesor nos puso como examen poner un símbolo en unos barriles de material radioactivo que dentro de 1000 años, cuando los desenterraran, la gente se diera cuenta que era radioactivo. Y este examen era para intentar probar cómo lo cultural durante 1000 años iba, digamos, cómo nosotros podíamos detectar los cambios culturales de 1000 años para advertirle algo a alguien durante ese tiempo. Y habla de las barreras culturales, no solo entre tiempos, sino entre culturas. Y un día eso se escuchaba la complejidad para la Organización Mundial de la Salud, para su directora Margaret Chan, de decirle a la gente que cambiara los hábitos funerarios, por ejemplo, porque a nosotros no nos parece tan tremendo que pasen una noche con el cadáver. Nosotros lo hacemos cuando velamos los cadáveres aquí en Costa Rica, por supuesto, tal vez de alguna forma diferente, pero pasamos la noche con los cadáveres. ¿Cómo ha asumido el pueblo esos cambios que tienen que ver directamente con su cultura de parte de las autoridades internacionales? Ese es el problema. Ellos pasan el velatorio con el cadáver, que a mí me ha tocado verlo en Chihuahua, en México y en Costa Rica, pero aquí como que tienen demasiado contacto físico con el cadáver. Se emborrachan, beben, bueno, es cuando realmente es más contagioso y cuesta, pero mira, sí, yo he intentado, llevo 10 años aquí, intentando crear una asociación contra la ablación genital femenina. Le he retado a todos los brujos, o sea, yo he llegado a decir, en el mercado del pueblo, os ponéis enfrente ni a 10 brujos y me disparáis con la witch gun, que llaman, la pistola bruja, 10 disparos cada uno, y luego yo les cerrajo un tiro a cada uno a ver quién muere. Digo, no vais a tener miedo porque 10 brujos vais a disparar primero contra mí. Y es imposible. En cuanto hay un problemita, incluso de salud, lo primero que van es al brujo. Y el brujo les limpia la cartera, lo poco que tienen, el brujo les vuelve locos y viven en una etapa mitológica. También no hay luz, está en la sociedad de la oscuridad, y no te digo religiosa o moral, sino literal. No hay, ahora ha comenzado a haber un poquito de luz eléctrica en Freetown, no hay agua corriente en todo el país. En mi provincia, 4 de cada 10 niños no van a cumplir 5 años. Tengo el mayor índice de mortalidad en el parto. Todo eso va junto con pegado a la hora de intentar meterte en sus tradiciones, porque no quieren renunciar a ellas. Yo llevo 10 años peleándome y es muy difícil. Con lo del ébola igual, pasa igual. Agarrar unos hábitos de higiene, de cuidado del niño, de lo que decía de los ritos funerarios, es una lucha diaria. Don José Luis, muchas gracias, de verdad, por atendernos desde Sierra Leona, zonas 9:27 de la noche allá. Un agradecimiento por ayudarnos a pintar muy humanamente la situación. Usted nos decía y nos aclaraba que usted no es funcionario de salud, sin embargo, las circunstancias muchas veces lo han puesto ante esa situación, y igual que le decía al doctor Avilés, felicitaciones por supuesto por el coraje. Yo sé que usted no está esperando felicitaciones, así lo único que espero es que Dios le dé fuerza además para seguir con esta labor. Don José Luis, muchas gracias, y por supuesto seguiremos en contacto. Estamos compartiendo además su blog con nuestros seguidores para que puedan ellos directamente contactarse con usted. Mira, ni te imaginas la ilusión que me hizo la llamada de Costa Rica. Y me apetece darle un abrazote, que seguramente algún chaval con el que me tocó convivir y educar estará oyendo. Quiero Costa Rica, fue uno de mis trabajos más bonitos pastorales, y me disteis un alegrón cuando yo sabía que iba a hablar con vosotros. Así que, como decir, me siento pura vida de haber estado aquí. No, y le doy un alegrón de vuelta, 2 alegrones. Un día de esos pasé por la ciudad de los niños, en Aguacaliente, y está rebosante, de verdad que está muy bien, están cuidándola muy bien, y los jóvenes que salieron en la época en que usted estuvo, creo que les deben mucho
a ustedes. Eso era lo primero, y lo segundo que me recuerda el doctor Castro es que Cartaginés quedó campeón del torneo de Copa el pasado domingo, así que supongo que también celebrará con nosotros. Que yo sigo mirando, y yo sigo mirando a ver cómo va el Cartaginés y cómo van las cosas. Cartago vive. Ya somos 3 aquí, padre. Somos casi 5. Ay. Muchas gracias. De verdad que, bueno, nuestra productora Esther Martínez ya sé que está conversando con usted en Facebook. Esta tarde yo lo agregaría al mío también, si usted me lo permite, y lo estaremos molestando, además, para que nos ayude a contarnos desde allá cómo está la situación. De acuerdo, un abrazo a todos y mil gracias. Un abrazo, bendiciones. Son las 3:29. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más de Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Son las 3 de la tarde con 35 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hemos variado un poco el horario por el partido del Real Madrid. Vamos hasta las 4 de la tarde hablando de ébola. Teníamos a José Luis Garayoa, él es un religioso en Sierra Leona, que nos daba que nos dibujaba, digamos, cómo es la realidad allá y que nos permite entender además un montón de cosas. Y tengo conmigo aquí en la cabina al doctor Álvaro Avilés, a doña Catalina Ramírez y al doctor Roberto Castro también, para hablar del ébola. ¿Qué les llamó la atención a ustedes? Por supuesto, desde el punto de vista emocional nos llamó mucho la atención, pero a mí no me deja de llamar la atención el tema de los rituales, de las prácticas normales, de la gente, que usted lo refirió claramente, de los especialistas en salud, huyendo y dejando indefensa a la población, doctor Avilés. Sí, eso es una preocupación que hace ya un tiempo las diferentes circunstancias nos han ido enseñando. Cuando tiempo atrás, hace ya 10, 12 años, tuvimos que empezar a prepararnos con lo que fue el SARS, después influenza, después otra serie de cuestiones, uno encuentra reportes de que la naturaleza humana busca su supervivencia, busca su prevalencia. En este momento, de las personas que han fallecido, creo que son 170 trabajadores en salud. Y eso es un 9% de los fallecidos. Pero cuando uno ve el número que representan los trabajadores en salud fallecidos dentro del total de los trabajadores en el área, eso no es un 9%, puede ser el 30% o más. Y se enfrenta uno a dilemas tan grandes como el hecho de pensar, bueno, ¿qué sucede si perdemos nuestra capacidad de respuesta? Yo no sé mis compañeros aquí que en la mesa, pero se pone uno a pensar, mi campo son las infecciones, son los microbios. Y hace ya mucho tiempo que yo le he venido dando vueltas al asunto, y es que la naturaleza está enferma. La peor plaga que ha asolado al planeta es el ser humano. En un siglo quintuplicamos la población, redujimos el terreno cultivable, contaminamos el agua, estamos contaminándonos a un fenómeno autolítico, un fenómeno de autoextinción. Los dinosaurios necesitaron meteoritos, nosotros nada más nos necesitábamos a nosotros mismos. Y la naturaleza clama venganza. Ya diferentes autores han mencionado que si no es una estrategia biológica, va a ser otra. Si en este momento nosotros fuéramos capaces de imponernos ante ébola, tengan por seguro que saldrán otros eventos de los cuales nosotros no vamos a tener capacidad de contención. Y se vienen preguntas, hablando de lo que era el experimento de saber qué va a pasar en una cápsula del tiempo con material radioactivo, cómo vamos a culturalmente encontrar los fenómenos dentro de 1000 años. Se pone uno a pensar que, bueno, qué va a suceder no solamente con el ser humano biológicamente, sino socialmente. Hace ya mucho tiempo, en lo personal, yo creo que hemos entrado a una segunda etapa de oscurantismo, a una segunda edad media, con la diferencia que esta es tecnológica.
Ahora tenemos mucha información que no sabemos utilizar. Hace 500 años, 600 años, ni siquiera se tenía esa información. Usted encuentra hoy profesionales de diversas naturalezas que han ido dejando detrás lados humanos. Y ahí es donde, en lo personal, a mí me movió don José Luis, porque se necesita ser muy hombre, con H mayúscula, para que las mujeres no se me resientan, para meterse en la boca de lo... Y preocupa porque estamos enfrentando surgimiento de enfermedades de diversas naturalezas, falta de antimicrobianos, surgimiento de bacterias multidrogas resistentes, intratables, súmele los conflictos militares. No sé, se pone uno a pensar, Dios mío, ¿qué época más dura nos tocó vivir? En fin. Yo creo que... A ver, sí. No, ahí está bien. Ya es toda una experta, la doctora. Tal vez si le agrego algo a lo que menciona el doctor Avilés, que eso es esa es la mayor amenaza, creo yo, en esta era para la sociedad. La misma agresión que el ser humano ha hecho a la naturaleza ha generado que enfermedades que antes estaban controladas ahora están descontroladas y aparezcan otras en una magnitud totalmente elevada y graves, ¿verdad? Como esta que estamos hablando el día de hoy. Lo que nos hace prácticamente que en la época moderna de la tecnología y en este segundo oscurantismo que refiere el doctor Avilés, pues prácticamente retroceder desde el punto de vista que teníamos que apostar a herramientas básicas que utilizamos hace demasiadas décadas atrás, que es la educación, la comunicación, las costumbres, o sea, apostar a herramientas que sabemos muy bien que no van a tener tal vez un impacto como nosotros desearíamos inmediato, como para ciertas enfermedades, pero que es tal vez la única forma que podamos hacerle frente y poder de nuevo caer en un episodio de controlar, de tener índices adecuados de salud, de educación y demás, porque lo vemos, o sea, lo vemos no solamente en la esfera de la salud propiamente como desde la visión biológica, sino también en la educación. O sea, la población se está convirtiendo cada día más analfabeta, menos estudian, hay altos índices de deserción, o sea, todo va vinculado. Y todos estos eslabones en un momento determinado se unen y lo que generan es una catástrofe social que se pueden expresar en diferentes formas, en guerras, en enfermedades, en exterminios de sociedades o de especies de diferente índole, ¿verdad? Animales y hasta nosotros mismos, ¿verdad? Plantas. Como especie, que nos podemos ir eliminando unos a otros, ¿verdad? Entonces, uno de los tres aspectos que yo pues anoté como cruciales de la conversación que tuvimos con el señor José Luis es eso, la educación. Tenemos que volver a educar a la población, tenemos que darle la herramienta, explicarle, hablarle llanamente, como ellos puedan entender. Y si entienden, como a veces uno apuesta a lo pachuco, pues tendremos que hablarle a lo pachuco para que comprendan, para que el mensaje llegue, para que el mensaje tenga y surta efecto, ¿verdad? Y pues no podemos ir en contra de otro aspecto que yo anoté, que es los aspectos culturales. Eso definitivamente, aunque para algunas sociedades o grupos poblacionales sea incomprensible, pues ellos tampoco nos comprenderán a nosotros, y de ahí vienen las creencias que el don José Luis decía, ¿verdad? De que por más de que le dicen, entonces si no es que lavan el cadáver y demás, apuestan a la brujería y a la magia negra y cuestiones de este tipo. Y que si van a los blancos, están vestidos raros y me van a robar a la criatura o me desaparecen al familiar. Son cuestiones que no podemos ir en contra, y que más bien dentro de esa amenaza para las diferentes sociedades, pues tenemos que ver la fortaleza para ver cómo calamos culturalmente y educamos, ¿verdad? Y por supuesto va de la mano con los recursos. Los recursos de un país pues inciden mucho en el comportamiento de las enfermedades y de las sociedades. Si no hay recursos, hay mala educación y hay aspectos culturales, pues lo que tenemos es un punto caliente, una bomba de tiempo, y que
en un par de segundos pues nos cobra la factura, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros tenemos que ahorita como profesionales en las diferentes ramas y en las diferentes funciones que tenemos, pues ir ideando la forma en cómo articular todas estas áreas y poder calar en la población nuestra, ¿verdad? Doctor Castro, me pidió la palabra antes del doctor Avilés. Como diría Mafalda, nos duele África. Yo creo que lo más doloroso de estas enfermedades y la descripción que hizo don José Luis es la inequidad. El mundo tiene suficiente dinero para todos, lo que pasa es que está mal distribuido. Es poco creíble que un país pueda llevarse 2 personas en aviones especiales para los Estados Unidos con el costo que tiene, pudiendo haber salvado con esa misma inversión la vida de muchas personas. Y yo creo que eso es, quizás es lo que duele en el mundo, cuando la inequidad es la que determina quién se salva y quién muere. Y creo que los que nos hemos dedicado a la salud pública siempre hemos soñado con un mundo más equitativo. África nos duele hoy, nos duele por ébola, nos ha dolido por otras enfermedades, nos dolió por diferentes enfermedades, y yo creo que hoy el mundo debería de volver los ojos hacia esa parte. Pero no nos empezó a doler cuando vimos la amenaza cerca. Es que eso y lo digo además como periodista, a mí me duele. El tema no era titular de los medios de comunicación en España, por ejemplo, hasta que un español, hasta que se dieron cuenta que había misioneros españoles. En Estados Unidos a nadie le importaba el ébola en español, hasta que 2 de sus ciudadanos lo contrajeron. En Costa Rica a nadie le importa el ébola, hasta que dijeron, puede ser una epidemia mundial. Entonces el Ministerio de Salud dio las medidas a tomar la semana pasada. Las medidas, la norma de ébola está publicada hace 3 años. Sí, por supuesto. Me refiero es que hicieron una conferencia de prensa para anunciarnos cómo estaba la situación. La conferencia de prensa se hace en función de que hay una declaratoria de parte de la OMS que citó a su comité de expertos y tomó una decisión. O sea, nosotros como institución tenemos que reaccionar ante la situación, informarle a la población, traducirle por qué la directora general de la OMS está tomando una decisión y se la está comunicando al mundo. El tema de la inequidad que yo mencionaba, yo creo que es un tema que deberíamos de plantearnos como países. O sea, en este momento todos debemos de volver los ojos y darnos cuenta pues que hay una serie de enfermedades emergentes y reemergentes que están apareciendo en el mundo, y la mayoría son producto de situaciones económicas y así es. Yo el tema de las prácticas mortuorias yo no lo veo como un problema. O sea, simplemente son maneras diferentes de ver la vida. Yo creo que al igual que en otros países de esa misma región, la gente se come el cerebro de sus muertos pensando en que va a transmitir los conocimientos, etcétera. Aquí hay algunas prácticas mortuorias que eventualmente, con un poco de mayor acceso a información, podría decirles en este momento qué pasa. Pero no hay esa información. ¿Por qué? Porque la gente lo que percibe es lo que mencionaste al principio, que les están robando sus muertos, y la gente lo que siente es que esas personas que llegan como con trajes espaciales, como se llevan a su gente, y son los que están llevando la enfermedad. Y entonces yo creo que ahí es un tema de acceso, de información a través de muchísimos años que ha habido de privación, y que la gente no tiene ese conocimiento básico porque no ha tenido acceso a esos servicios. Le robo unos instantes para ir al último corte y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Adquiera. La realidad tiene muchos tonos, matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro Arte Final. Son las 3 de la tarde con 51 minutos. Nos quedan 4 minutos de programa y estilo debate presidencial. Voy a intentar ajustar todas las preguntas que nos están haciendo en redes sociales para que ustedes nos las contesten casi a cronómetro, aunque prometo no decirles tiempo ni sonarles ninguna campana. La primera es, ¿va a llegar a América?
doctora Vélez? Es probable, pero es poco probable, porque tendríamos que tener una persona que viniera directamente de la zona afectada acá sin pasar por puertos intermedios. Esa persona pasando por aeropuertos intermedios probablemente sea identificada y capturada. O sea, un nigeriano, Nigeria digo, porque, bueno, hay dos casos de Nigeria, pero es, se me ocurre que es, y eso es un mero, es una mera ocurrencia que es de Nigeria donde más salen hacia América, doctora Ramírez. Bueno, a pesar de que uno lo puede ver en la cola de un venado de que no llegue, ¿verdad? Porque yo creo que uno no deja de tener la esperanza de que nunca llegue cosas de ese tipo en poblaciones. Sin embargo, yo sí soy optimista desde un punto de vista. O sea, la sociedad nuestra es una sociedad afortunadamente algo más alfabetizada que otras sociedades a las cuales están siendo afectadas ahorita y que podría ser una fortaleza para poder contener situaciones de estas, y lo vivimos en el 2009 con la pandemia que tuvimos, que bueno, que esperamos un gran golpe y no fue tal, ¿verdad? Ahí median muchos otros aspectos, o sea, el virus, la enfermedad, el comportamiento, las conductas poblacionales, etcétera, etcétera, pero puede ser algo que nos puede dar una esperanza que no sea tan desastroso, tan terrible el escenario que podamos tener. Sin embargo, la migración que hay actualmente entre países, con diferentes puntos de entrada o de brinco, ¿verdad?, que hagan escalas y demás, pues se vuelve una amenaza. Y aunque la veamos en una cola de un venado, yo sí creo que debemos de estar con un ojo abierto y otro cerrado, donde pensemos de que no podemos estar exentos de recibir una enfermedad de estas, y considerarlo, o sea, pensarlo, tenerlo dentro de nuestras posibilidades, de que cualquier persona que haya estado en contacto con zonas de transmisión, pues son posibles candidatos, porque no podríamos llamarlos sospechosos ni enfermos, pero posibles candidatos de ser una fuente de infección, ¿verdad? Entonces, igual, el país recibe nigerianos, recibe gente de Guinea. Recientemente que hemos estado pues trabajando con los compañeros del Ministerio de Salud y que trabajamos en conjunto desde la alerta, y así para cualquier enfermedad, Caja Ministerio, pues nos llevamos de vez en cuando sorpresas, y recientemente pues sabemos muy bien que de aquí entran y salen personas de Guinea, de Sierra Leona, de Liberia y de Nigeria. O sea, tenemos personas que ingresan y salen de esas zonas, okay, lo que pues nos hace mantenernos en una alerta inevitable para cualquier otra amenaza de lo que ocurra en ese continente o cualquier otro continente, ¿verdad? No podemos satanizar tampoco a África y decir que esos, ¿verdad?, son todos los males y que de ahí es donde vienen. No, o sea, tenemos amenazas de África, de América del Sur, de América del Norte, de los países vecinos. O sea, el tránsito aéreo y el movimiento migratorio es elevadísimo como para no considerarlo. Pero la esperanza nos hace siempre verlo en la cola de un venado. Esa esperanza no nos puede cegar, eso sí, considerar lo que es posible. Lo que dice la OMS es que con base a la experiencia de los cuadros previos, es poco probable que se den casos donde la persona al llegar a algunos de los países presente los síntomas, pero que los presente después de llegar, por el periodo de incubación. Lo que hay que hacer no solamente es pensar, yo sí creo que vamos a tener casos en América. Lo que vamos a tener eventualmente son personas que estuvieron en los países, se infectaron y presentan los síntomas al regresar a su país. Y por eso es que los sistemas de salud tienen que estar alertas, porque el manejo y la detección del caso índice, que hagamos el primer caso que tengamos, y qué tanto contagie a otras personas o se exponga a otras personas antes de que se sospeche que es ébola, es lo que va a generar cuántos casos vamos a tener finalmente. Creo que tenemos que estar preparados, y por eso la OMS de manera responsable da la alerta, porque se considera una situación en este momento. Además, cuando usted vigila a la gente, nosotros tenemos sobre todo casos de Nigeria, que es el país de los 4 países el que menos casos tiene, pero cuando usted vigila las vías de entrada, las conexiones son tan particulares que no necesariamente usted va a reportar.
que viene de uno de esos países. Y además, en esta situación actual, posiblemente la gente que venga de esos lugares no lo va a reportar. Porque usted técnicamente usted viene de Europa, viene de Estados Unidos, y entonces usted va a decir, ¿dónde viene usted? Bueno, ahí hice escala en España, me quedé 2 días y reporto, mi vuelo real es de España. Sí, ingresa entonces a España. Es muy probable que incluso nosotros no nos demos cuenta hasta que los casos se pasen. Por eso es muy importante que las personas que visiten estos lugares estén alertas. ¿Por qué? Porque lo que corre en peligro inicialmente es tu vida. O sea, una enfermedad con una mortalidad tan elevada, si no se diagnostica a tiempo, si no se maneja adecuadamente desde el inicio, el riesgo de mortalidad es más elevado. Bueno, gracias a los tres por estar aquí. Le regalo 30 segundos, doctor. Solamente quería pedir un favor a ustedes como comunicadores, y es que nos ayuden a no crear una segunda epidemia de pánico, que nos ayuden en un proceso educativo constante y que nos cuenten con nosotros para cuando haya duda y que la población pues se sienta segura de que se están haciendo los mejores esfuerzos hasta donde es posible. No, y así será, y esta es precisamente la idea de este programa. Yo, ojalá que no llegue, pero si llega, llegó. Lo que a mí me preocupa es que, por ejemplo, con el caso del dengue, llevamos años hablando de dengue y usted sale ahí y ve una llanta llena de agua, donde sea. Entonces me preocupa no la respuesta a los sistemas de salud, sino de la población. Son las 3:57. Gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Los esperamos a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental, y mañana en otra emisión de Matices. Les prometo que estará muy interesante. Les contamos mañana, en la mañana, de qué se trata. Feliz tarde. Matices por Radio Monumental.